Hoy nos metemos de lleno en una fuente que, la verdad, da mucho que pensar. El libro The Business of Hacking. Vamos a ver cómo se monta, cómo se lleva y sobre todo cómo se mantiene un equipo de pentesting, de pruebas de penetración que funcione de verdad. La idea es sacar las claves, las lecciones importantes, para cualquiera que trabaje en esto o simplemente pues tenga curiosidad por saber qué hay detrás del hacking ético profesional. Hablaremos de todo, desde cómo fichar a la gente, cómo tratar a los clientes, las pruebas en sí y hasta dónde va todo esto. A quedar ahí solo en su cuarto oscuro, no. El libro nos enseña la trastienda, las operaciones, la estrategia, lo que hace falta para que esto sea un servicio empresarial, sostenible. Y lo hace muy bien, contrastando la experiencia del autor. Primero, en lo que él llama un mal equipo, que era como muy reactivo, sin rumbo, cada uno a lo suyo, y luego cómo montó él un buen equipo desde cero, ya enfocado en procesos, en colaborar, con visión de futuro. Esa comparación, la verdad, da muchas pistas de lo que funciona y lo que no. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por la base, por los cimientos. El libro habla mucho de la visión. ¿Por qué es tan importante algo que puede sonar, un poco abstracto? Pues porque, como dice el autor, el éxito a largo plazo no ocurre por accidente. Sin una visión, aunque sea muy básica, definir prioridades, imaginar cómo quieres que sea el equipo en 6 meses, en 1 año. Sin eso, el equipo va a salto de mata, apagando fuegos. Una visión, por simple que sea, te da un norte, una dirección. Es la diferencia entre ir a la deriva y, llevar el timón. Entendido. O sea, no hace falta un plan de la NASA el primer día, pero sí tener clara la intención. Y para que esa visión no se quede flotando, necesita una estructura. El libro habla de 5 dominios clave de gestión. ¿Cuáles son? Y sobre todo, ¿por qué importan aunque sean solo 2 personas en el equipo? Son como las patas de una mesa, ¿sabes? Necesitas las 5 para que no se caiga, aunque al principio una persona haga de varias patas. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Primero está Lead, la gestión de oportunidades. Es todo lo que pasa desde que alguien llama a la puerta preguntando hasta que firmas un contrato. Aquí entra educar al cliente, que a veces no sabe bien lo que necesita, definir el alcance. Es la puerta de entrada, digamos. Vale, la puerta de entrada. Y una vez que el cliente está dentro, ¿qué viene después? Pues la gestión de proyectos, que es el dominio Project. Una vez has vendido algo, tienes que asegurar que se hace bien, a tiempo, sin líos, coordinar a la gente, los plazos, los entregables, que la maquinaria rule. Y comentas que el libro insiste mucho en la gestión de clientes, el dominio client. ¿Por qué le da tanta importancia? Porque un cliente contento no solo es que vuelva, es que te recomienda. Y en este mundillo, la confianza lo es todo. Este dominio cubre toda la comunicación con el cliente mientras estás haciendo el trabajo. No es solo soltarle el informe al final, es mantenerlo informado, atender sus dudas, una relación fluida. Tiene todo el sentido. Sí. ¿Y los otros 2 dominios? El cuarto es la gestión del equipo, team. Todo lo que tiene que ver con las personas. Encontrar a la gente adecuada, formarla, motivarla, que no se quemen. Es el corazón del servicio, vamos. Y el quinto, la gestión de capacidades, capability, que básicamente es asegurarte de que lo que ofreces es bueno técnicamente. Estar al día en redes, web, nube, móvil. Aquí no te puedes dormir en los laureles. Y estos 5 dominios, como dices, están siempre ahí. Da igual si eres 1 o 50. Al principio, el que funda la empresa igual hace de comercial, de jefe de proyecto y de psicólogo de clientes. Sí, algo así. Pero las funciones existen. Luego ya con el tiempo pues se van especializando los roles. Y también es interesante cómo distingue entre equipos internos, que trabajan para su propia empresa, y los consultivos, que van por fuera, con clientes externos. Las dinámicas cambian, claro, sobre todo en cómo buscas leads y cómo es la relación con el cliente. Vale, hablemos de ese cuarto dominio, el equipo. Encontrar gente buena en ciberseguridad ofensiva, eso tiene tela. ¿Qué dice el libro sobre dónde buscar? Pues explora varias vías, sí. La comunidad es clave, sobre todo al empezar. Ir a charlas, a conferencias tipo DEFCON, BSides, moverse en CTFs, hacer contactos, vamos. De ahí salen relaciones y posibles fichajes. Y las referencias.
¿Gente que conoces o que te recomiendan? Esas suelen ser de muy buena calidad porque ya vienen con un filtro, ¿no? Alguien de confianza te los recomienda. Pero el libro avisa, no puedes basar tu crecimiento solo en eso, no es escalable. No siempre tu amigo conocerá a la persona perfecta justo cuando la necesitas. Claro. Entonces, para crecer de verdad, ¿qué queda? Pues las ofertas de empleo de toda la vida, publicarlas en portales, en tu web, llegas a mucha más gente. Eso sí es escalable. La pega es que te llega un montón de currículums y hay que cribar mucho, requiere tiempo. Y luego están los reclutadores, los headhunters, ya sean externos o internos de la empresa. Pueden ser súper útiles para perfiles muy específicos, gente senior o difícil de encontrar. Claro, eso tiene un coste o necesitas tener esa figura dentro. Pongamos que ya tienes candidatos. Llega la entrevista. Y aquí el libro dice algo que me parece súper importante, que la compatibilidad con el equipo, el feeling, es tan vital o más que ser un crack técnicamente. Cita algo como la motivación, la pasión, las ganas de colaborar. Eso no se enseña. Totalmente. Ese es un punto central. A alguien le puedes enseñar una técnica nueva, pero la actitud, el saber trabajar con otros, eso es mucho más difícil de cambiar. Por eso, el libro da ideas para evaluar esto. Por ejemplo, hacer preguntas abiertas, en plan, ¿cómo te enfrentarías a evaluar este sistema? En vez de preguntas de trivial, ¿qué puerto usa tal servicio? Buscas ver cómo razonan, no solo si se saben la respuesta de memoria. Y también recomienda crear un ambiente relajado en la entrevista, que no sea un tercer grado, que sea más una charla técnica, para ver a la persona real, no a su versión de examen. Justo. Y sugiere, si se puede, que entrevisten 2 personas. Una con visión más de gestión, para ver el encaje cultural, la motivación, cómo comunica, y otra persona técnica senior, para validar las habilidades puras. Esa mezcla te da una foto mucho más completa. Vale, imaginemos, hemos fichado a alguien genial, que encaja. Ahora el reto es que se quede. El dinero importa, claro, tiene que ser competitivo. Pero el libro va más allá y habla de la mentalidad de misión. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a crear un propósito que vaya más allá del día a día de hacer pentests, incluso en un equipo que vende servicios, ¿eh? Esa misión puede ser, por ejemplo, vamos a entregar el máximo valor posible al cliente, o vamos a obsesionarnos con mejorar nuestros procesos, o elevar el nivel técnico del equipo, o desarrollar a tope a nuestra gente. Es darle un sentido un poco más trascendente al trabajo, fijar un listón alto, pero que se pueda alcanzar. Y junto a esa misión, los retos técnicos. Parece una obviedad, pero si el trabajo se vuelve aburrido, la gente buena se pira a otro sitio. Desde luego, el libro cuenta anécdotas de exmiembros del equipo del autor que, tiempo después, decían que echaban de menos justo eso, la variedad, la complejidad de los retos técnicos que tenían allí. Mantener el trabajo interesante es fundamental para que la gente no se vaya. Y llegamos a un tema, delicado pero clave, el burnout, el quemarse. ¿Qué propone el libro para luchar contra eso? Aquí el autor fue bastante directo y parece que le funcionó. Implantó una política de no pedir ni exigir horas extra. Punto. Si alguna vez hacía falta, se veía como un fallo de planificación que había que arreglar para el futuro, no como algo normal. Ojo a esto que me dejó pensando. Implantó vacaciones pagadas obligatorias. Aunque tuvieran una política de vacaciones ilimitadas, se aseguraba activamente de que la gente desconectara de verdad. Un mínimo de semanas al año. Tal cual, suena raro en algunas culturas de trabajo, ¿verdad? Pero el libro argumenta que eso creó una lealtad y un compromiso brutales. La gente sentía que la empresa se preocupaba de verdad por su bienestar. Y eso, a la larga, pesa mucho para retener talento. Más allá de estas políticas macro, la gestión del día a día también influye. El libro sugiere algunas prácticas. Por ejemplo, menciona los stand-ups diarios, pero no como un simple reporte de hice esto, haré aquello, sino como un momento para sincronizarse de verdad, ver si alguien está atascado y, sobre todo, marcar el tono de colaboración para el día. También habla de animar activamente a compartir vulnerabilidades. Si alguien encuentra algo chulo o raro, que lo cuente rápido al resto. Así todos aprenden y pueden buscar cosas parecidas. Es como aprendizaje colectivo en tiempo real. También las retrospectivas. Reuniones periódicas para mirar atrás, ver qué fue bien y qué fue mal en los últimos proyectos y proponer mejoras concretas.
Es darle voz al equipo y tomarse en serio eso de mejorar continuamente. Y una idea curiosa para equipos que trabajan en remoto, la llamada todo el día. Después del stand-up, dejar una llamada de voz o vídeo abierta, opcional, donde la gente puede entrar y salir libremente. Intenta recrear un poco esa conversación informal, esa colaboración espontánea que a veces surge en la oficina física. Qué bueno. ¿Cómo se piensa hasta en esos detalles? Bueno, ahora sí, entremos en el meollo, las operaciones, el cómo se hacen las pruebas. Aquí es donde la cosa se pone técnica, pero curiosamente el libro insiste muchísimo en... La comunicación con el cliente. Totalmente. Nada de ser una caja negra que aparece al principio para recoger requisitos y al final para soltar el informe. El libro defiende una comunicación constante y bien pensada. Sugiere empezar con una reunión de traspaso, handoff, pronto, que el cliente conozca al pentester que le va a tocar cuanto antes para que se cree una relación más personal. Luego, una reunión de inicio kickoff, ya formal, justo antes de empezar a atacar, para confirmar todo. Alcance, reglas del juego, ROE, contactos técnicos, cómo prefieren comunicarse, que no haya ninguna duda. Y aquí viene la clave. La práctica que según el libro marca una diferencia brutal en cómo te percibe el cliente. Las actualizaciones diarias. Algo tan sencillo como un mensaje corto cada día, idealmente por chat, diciendo 1. ¿Qué se probó ayer? 2. ¿Qué se planea probar hoy? Y 3. Si hay algún bloqueo o si necesitas algo de ellos. ¿Y por qué es tan importante esto? Suena simple. Pues porque genera una transparencia y una confianza enormes. Evita la típica sorpresa en la reunión final de resultados, el outbrief. El cliente ve que estás trabajando, se siente parte del proceso, entiende el esfuerzo que hay detrás, incluso si al final no encuentras nada supercrítico. El autor llega a decir que el objetivo es que un informe limpio, sin hallazgos graves, sea igual de valorado por el cliente, porque ha sido testigo de lo riguroso que ha sido el proceso. Muy interesante. Y en medio de todo esto, el libro mete una distinción que me parece fundamental: la diferencia entre buen pentesting y pentesting efectivo. ¿Puedes explicarnos eso? Es una idea muy potente. Sí. A ver, un pentester puede ser técnicamente brillante, vale. Sería un buen pentester. Puede tirarse días intentando explotar una vulnerabilidad súper compleja, muy elegante técnicamente, pero a lo mejor esa vulnerabilidad tiene poco impacto real en el negocio del cliente, o es casi imposible de explotar en la práctica. Entiendo. Entonces, ¿qué sería el pentesting efectivo? El efectivo es el que, además de ser bueno técnicamente, aplica una visión estratégica. Se enfoca en encontrar las vulnerabilidades que suponen un riesgo real y gordo para ese cliente en particular. Sabe priorizar. Quizás deja pasar el reto técnico guay, pero poco práctico, y en cambio encuentra unas credenciales por defecto, olvidadas en un sistema secundario que dan acceso a la joya de la corona. Eso es efectividad, alinearse con el riesgo del cliente. El libro pone un ejemplo clarísimo. Un pentester estrella, obsesionado con algo muy difícil, mientras otro compañero, quizá menos gurú, pero más pragmático, encuentra unas claves de AWS publicadas en un repo de GitHub que comprometen toda la nube. Eso es impacto real. Queda clarísimo, sí. Hablemos un poco de los dominios de prueba que toca el libro. Menciona web y móvil como lo más común, ¿no? Sí, son el pan de cada día. Recomienda usar frameworks como OWASP Top 10 o ASBS para web y MASFBS para móvil como guía. Admite que la automatización ayuda para lo repetitivo, claro, pero insiste en que la cabeza humana es insustituible para pillar fallos de lógica, de negocio o vulnerabilidades que dependen mucho del contexto. La clave es priorizar las pruebas según qué le preocupa más al cliente y dónde es más probable encontrar algo gordo. Y sobre la nube, cloud. Dice que eso lo cambia todo. Es que es un cambio de chip total. La superficie de ataque principal ya no es tanto la red de fuera, sino el plano de control. Cómo gestionas las identidades y los accesos, IAM, cómo configuras los servicios, los permisos. Por eso las pruebas son distintas. Hay que hacer auditorías de configuración, asumiendo que el atacante ya tiene algún acceso, assumed breach, revisar políticas IAM a fondo, mirar cómo están configurados los buckets de S3, etc. Escanear IPs desde fuera se queda muy corto aquí. ¿Y la red de toda la vida? ¿Externa, interna? Sigue siendo importante, claro. En la red externa, buscar servicios expuestos, configuraciones mal hechas, lo clásico.
En la interna es asumir que el atacante ya ha entrado y buscar cómo escalar privilegios, moverse de lado a lado. Aquí, priorizar según la probabilidad es vital para ser eficiente. Sistemas viejos, configuraciones raras, protocolos poco comunes, suelen ser buenos sitios por donde empezar a mirar. Y mientras se hacen todas estas pruebas, hay un tema que el libro se toma muy en serio. La seguridad del encargo, Engagement Security. El principio de primero no hacer daño. Es que es crítico. Un error aquí y te cargas la confianza del cliente para siempre. El libro insiste en varias cosas. Primero, registrarlo todo. Hacer logs de todas las acciones que realizas. Si un sistema del cliente se cae durante la prueba, tienes que poder demostrar qué hiciste exactamente y cuándo, para ver si fue cosa tuya o casualidad. Cuenta una anécdota de cómo unos logs detallados salvaron la relación con un cliente después de una caída rara. ¿Qué más implica eso de no hacer daño? Pues no fastidiar la seguridad del cliente. Por ejemplo, si para demostrar un acceso subes una web shell, una consola web, asegúrate de que es segura, que no la pueda usar otro y borrarla bien al acabar. También cuidar la seguridad de tu propio equipo. Portátiles cifrados, no llevar datos de otros clientes encima, usar VPNs seguras para conectarte, lo básico, pero que a veces se olvida. Y un concepto que me pareció interesante, gestionar la dispersión de datos, data creep. ¿Eso qué es? Es el peligro de que la información sensible del cliente, contraseñas que encuentras, datos que extraes durante las pruebas, acabe guardada en sitios inseguros o se quede olvidada en los portátiles de los pentesters para siempre. Hay que tener políticas claras sobre dónde se guarda esa información temporalmente, cómo se protege y sobre todo cómo se destruye de forma segura cuando acabas el trabajo. Vale, llegamos al final del camino, el informe, que a veces parece el patito feo, el trámite final, pero el libro le da una importancia tremenda. Es que es lo que se lleva el cliente, es la entrega tangible del valor por el que ha pagado, es tu producto final. Y una recomendación que puede chocar: invertir en un diseñador gráfico para maquetarlo. Un informe que entra por los ojos, que es profesional, limpio, fácil de leer, causa muchísima mejor impresión y transmite más autoridad que un tocho de texto plano. Fíjate, el foco en la presentación. Y del contenido, ¿qué secciones destaca el libro, aparte de lo obvio como listar los fallos? Destaca muchísimo la narrativa de la evaluación. No es solo poner una lista de vulnerabilidades, es contar la historia de la prueba. ¿Qué intentaste hacer? ¿Qué métodos usaste? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Y cómo llegaste a encontrar cada fallo? Eso demuestra lo riguroso que ha sido tu trabajo, justifica las horas que has echado y ayuda al cliente a entender el contexto de cada problema. Y al describir los hallazgos, findings en sí. Ahí es fundamental usar un sistema Spandal para puntuar la gravedad como CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Así, cuando dices que algo es crítico, alto, medio o bajo, no es solo tu opinión, es algo objetivo, defendible. El objetivo no es apabullar con tecnicismos, sino que el cliente entienda claramente el riesgo real que eso supone para su negocio. Y aquí lo visual ayuda un montón. Buenas capturas de pantalla que enseñen el problema, diagramas que expliquen el ataque, incluso vídeos cortos demostrando cómo explotas algo crítico, pueden ser mucho más claros que 1000 palabras técnicas. Pongamos que la prueba ha ido genial. El informe es la bomba. El cliente está encantado. ¿Se acaba ahí la historia? El libro habla de The Wedge, la cuña. Es un concepto interesante, sí. Trata de cómo aprovechar de forma ética esa confianza que te has ganado. Si has hecho un buen trabajo y has demostrado valor, igual puedes ver otras áreas donde podrías ayudar al cliente. Quizás necesitan ayuda para arreglar lo que has encontrado, servicios defensivos, o formación para su gente, o probar otra parte de su sistema que no estaba en el alcance inicial. Se trata de ofrecer más valor, pero de forma natural, basado en lo que has visto que necesitan. Pero contacto, ¿no? Exacto. El libro avisa, las audiencias técnicas odian que les vendan la moto o que parezca que te aprovechas. La recomendación tiene que ser genuina, útil y surgir de esa relación de confianza que has creado, no un intento forzado de vender más por vender. Para ir acabando, el libro se mete en terrenos más complicados, de futuro. Menciona el Cyber Arms Dealing, el tráfico de ciberarmas.
Sí, toca por encima las enormes complicaciones éticas, legales y de gestión que tiene desarrollar y, sobre todo, vender capacidades ofensivas, exploits, herramientas de hacking. ¿Quién controla eso? ¿A quién se lo vendes? Y si acaba en malas manos, es un jardín importante, muy delicado. Y también mira a nuevas fronteras del hacking ético. ¿Cómo cuáles? Habla de la seguridad en sistemas espaciales, satélites, estaciones en tierra, con unos retos únicos por el entorno, el espacio, los ciclos de vida larguísimos de todo, lo carísimo que es actualizar, imagínate hacer un pentest en satélite que está orbitando, y también la seguridad en sistemas de inteligencia artificial. Ahí están surgiendo riesgos nuevos y fascinantes. El data poisoning, envenenar los datos con los que aprende la IA para manipularla, usar los modelos para crear desinformación o ataques, que se filtren datos sensibles a través de los prompts que le metes, son campos donde el hacking ético está, digamos, naciendo ahora mismo. Entonces, después de todo este repaso tan completo, ¿cuál es la gran conclusión? Parece que esto de montar y llevar un equipo de pentesting que funcione es bastante más complejo de lo que parece desde fuera, ¿no? Sin duda alguna. Va muchísimo más allá de juntar a 4 cracks del teclado. Necesitas una visión clara, una gestión de personas súper cuidada para atraer, desarrollar y retener al talento sin quemarlo, una ejecución de las operaciones muy rigurosa y segura, una comunicación brutal y constante con el cliente y una mentalidad de estar siempre aprendiendo para no quedarte atrás. Es, como dice el título del libro, todo un negocio. Un negocio complejo, desde luego, pero apasionante también. Y si tuviéramos que quedarnos con una idea final para darle una vuelta, quizás sería esa distinción que hace el libro todo el rato entre el pentester bueno, el que es una máquina técnicamente, y el efectivo, el que, además de técnico, es estratega, sabe priorizar, comunicar y al final entregar valor real y relevante para el cliente. Y esto te hace pensar, ¿cuántas veces vemos esto mismo en otros trabajos, en otras profesiones? ¿Dónde más pasa que ser brillante técnicamente no es suficiente si no va acompañado de esa capacidad de ver el cuadro completo, de comunicar para marcar una diferencia de verdad? Es una reflexión interesante, creo, que va más allá del propio hacking. Cuadernos de conversaciones.